Buenas tardes, somos el equipo 5. Estamos conformados por Jerónimo García, Ana Matilde, Gabriel Hernández, Rodrigo Ordóñez y Mateo Mejía. Y consiste en enviar una sonda espacial al planeta enano Ceres. Básicamente todo este reto o este escenario trata acerca de la transferencia de Hoffman, que se va a explicar en las siguientes diapositivas. Para poner en contexto, las unidades que se van a estar tomando son unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio que hay de la Tierra al Sol, y su valor es aproximadamente de 150 millones de kilómetros. Ahora, hablando de la Tierra, el radio medio de la órbita de la Tierra equivale a una unidad astronómica que, como previamente mencionamos, son 150 millones de kilómetros. Y posteriormente hablamos de la velocidad orbital media, que equivale a 29.885 metros sobre segundo. El asteroide que elegimos es el asteroide Ceres, es el planeta más enano, se podría decir. Las medidas son de astrosigma y el semieje mayor son 2.77 unidades astronómicas. El periodo de órbita es aproximadamente de 4.6 años y el perímetro es de 2.6 por 10 a la 12 metros. Para conocer el tiempo que vamos a tardar en llegar a Ceres, vamos a basarnos en la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler, o ley armónica o de los periodos, nos dice que el periodo orbital de un planeta al cuadrado es igual o directamente proporcional a el cubo de su distancia promedio al Sol. Recordemos que nosotros partimos de la Tierra, por lo cual tenemos que considerar la distancia de la Tierra al Sol y de Ceres al Sol. Mediante estas distancias obtenemos el semieje mayor o la distancia que vamos a sustituir en nuestra fórmula, la fórmula tercera ley de Kepler, la cual nos va a dar un periodo de 2.58 años, la cual al dividirla nos da el tiempo que vamos a tardar de la Tierra a Ceres, que es de aproximadamente 1.29 años. Bueno, lo siguiente que necesitamos son dos incrementos de velocidad. El primero es el incremento de velocidad para que nuestra nave pase de la órbita de la Tierra a la órbita de transferencia. Y el segundo incremento es para que la nave pase de la órbita de transferencia a la órbita de Ceres. Para los cálculos en el incremento de la velocidad, tanto la 1 como la 2, primero pues se tomó como referencia a esta fórmula, se utilizó esta fórmula utilizando la conservación de la energía mecánica y la del momento angular. Entonces tenemos que es la raíz de la constante de la gravitacional universal por la masa del objeto sobre el radio. Entonces tenemos nuestros dos radios, la constante por masa nos dio sus resultados. Una vez sustituyéndolos en la fórmula, nos dio que para el incremento de la velocidad 1 es 6.325.556 metros sobre segundos. Y en la parte 2 del incremento de la velocidad de energía en la parte 2 es lo mismo realmente, solo que en vez del -1. Se sustituyeron los datos y nos da como resultado 4.877.641. Ahora, para la sonda espacial y se incrementa en la energía. Sabemos que hay dos estados en la cual la sonda espacial cambia, donde es el estado de la velocidad 1, la cual es de la Tierra, y del afelio 2, que es la velocidad 2. Entonces, de acuerdo a lo anterior, consideramos lo que es esta fórmula, que como se sabe, pues para saber el cambio de energía se va a analizar pues cada punto, ¿no? Entonces tenemos esta fórmula, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, menos... Entonces, como las energías potenciales son iguales, por ello se cancelan, por lo tanto llegamos a esta ecuación, donde, como se puede ver, son iguales las dos. Entonces, una vez canceladas, se llega a esta ecuación final, que como se dice, el incremento en las energías es pues, 1 y 2, o sea, son iguales. Entonces cancelan, entonces llegamos a esto, lo que al final nos da 1.59 por 10 a la 12 joules. Para la resolución de la ecuación diferencial, que es la que está aquí arriba en el recuadro azul, primero vamos a descomponerla en términos de x y de y, ya que esta es una ecuación vectorial, entonces hay que ponerla en términos de x y y para poderla graficar.
Entonces lo primero que vamos a hacer es con algo así como el vector unitario, vamos a poner arriba XY, abajo la magnitud, y después descomponemos en las componentes X y la componente Y, que son las que están de este lado, f de X y f de Y. Bueno, ya igualando con la segunda ley de Newton, ponemos la aceleración como la segunda derivada de la posición, y después simplificamos eliminando las masas, la m minúscula. Y por último nos queda una ecuación diferencial de segundo orden, que es la segunda derivada de la posición, pero no queremos de segundo orden sino de primer orden. Entonces, en vez de poner segunda derivada de la posición o de x o de y, ponemos la derivada de la velocidad para que no quede de segundo orden. Y así quedamos con estas 4 ecuaciones que están aquí abajo. Realizamos un cambio de variable diciendo que la velocidad es la derivada de la posición y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces aquí están estas 4 ecuaciones de abajo. Para nuestra modelación, ya teniendo en cuenta nuestras ecuaciones diferenciales, debemos de modelarlas. Por ello se hizo uso del O de 45, donde en MATLAB este nos presenta o nos resuelve nuestro sistema de ecuaciones diferenciales mediante estableciendo primero nuestras ecuaciones, donde son las de la velocidad y las de aceleración, donde al saber que la de la aceleración depende de x, se empieza a tratar con esta O de 45, donde establecemos nuestra función, nuestro periodo y nuestros parámetros iniciales, los cuales son las posiciones y las velocidades iniciales. Teniendo esto en cuenta, se empieza con el O de 45, resuelve nuestra ecuación diferencial, nos da los resultados en P, y empezamos a graficarlo, donde como se muestra, este sería nuestro resultado, donde esta es la Tierra y este es nuestro asteroide, y este sería pues lo que lanzamos. Y así es como quedó. Gracias.